Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Lea Morel no había dormido una noche entera en 3 semanas. No porque no quisiera, sino porque en cuanto cerraba los párpados, una ansiedad insidiosa la despertaba de repente. Un número. Una fecha límite. El rostro demacrado de su madre. O la voz de un acreedor amenazándola en el buzón de voz. Así que se levantaba, se sentaba a la mesa de la cocina y empezaba a hacer números en hojas arrugadas. Adiciones que siempre terminaban con el mismo veredicto: demasiado tarde. Demasiado poco. Demasiado vacío. Enfermera durante 8 años en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Saint-Vincent, Lea fue una de esas heroínas invisibles. De aquellas que trabajaban en silencio, sin exigir reconocimiento ni aumento. Sus colegas la respetaban por su competencia, su rigor y la delicadeza de sus gestos. Pero en las frías oficinas de la administración, era solo un número. No lo suficientemente ejemplar para un ascenso. No lo suficientemente dócil para conseguir turnos diurnos. Cada noche, velaba por cuerpos destrozados, esperanzas que pendían de máquinas. Luego, al llegar a casa, con las piernas ardiendo y la espalda magullada, encontraba un fajo de facturas sobre la mesa. Desde que a su madre le diagnosticaron una rara enfermedad neurodegenerativa, Lea lo había sacrificado todo. Tiempo, dinero, planes. Había solicitado un préstamo a tipo de interés variable para financiar un tratamiento experimental en Suiza. Aceptó una decisión, pero el coste la abrumaba. Con cada extracto bancario, sentía una gota de vergüenza y pánico en la piel. Y aquella tarde, después de otro turno de noche, con los párpados pesados, la piel pegajosa por el sudor y la ansiedad, Lea cruzó el patio del hospital con la vista nublada. El cielo seguía oscuro. Hacía frío, pero ya no sentía nada. Al llegar a la puerta principal, una figura emergió de entre las sombras. Un hombre con traje negro, demasiado elegante para esa hora, la esperaba. «Señorita Morel», preguntó con voz tranquila, casi amable. Sostenía un maletín de cuero y un abrigo sin arrugas. Lea se detuvo en seco. Sintió una oleada de miedo. ¿Otro alguacil? ¿Otro expediente entregado? Si es por una deuda más, no tengo nada que ofrecer, respondió ella con la voz seca, casi quebrada. No es una deuda lo que te propongo, respondió el hombre sin mostrarse ofendido. Es una solución. Una propuesta legal. Extraño, lo reconozco. Pero completamente serio. Le entregó una tarjeta de presentación hecha de papel grueso con letras doradas. Firma del Cor y Associates. Maestro Laverne. Abogado especialista en Derecho Empresarial. Se hizo un pesado silencio. Lea frunció el ceño con recelo. ¿Por qué yo?, susurró. Él dio una pequeña sonrisa. Porque mi cliente te eligió. Por tu perfil. Y por tu situación. Hizo una pausa. Pero sobre todo, porque estás desesperada. Y sabes tomar decisiones difíciles. Unas horas más tarde, sentada en un café desierto y sin encanto cerca de la estación Saint-Lazare, Lea miraba su taza de café negro como si contuviera veneno. El hombre, el maestro Laverne, lo miró imperturbable. Mi cliente, Adrián Delcourt, comenzó en un tono neutral, debe regularizar su residencia. Lleva varios meses en disputa con el gobierno estadounidense, y una inminente fusión internacional lo complica todo. Ya veo, respondió Lea con tono apagado. Y necesitas un matrimonio falso para tapar tus travesuras. Clásico. No es ilegal. Y no es una estafa. Es un contrato. Estás formando una unión legal con mi cliente. No viven juntos. No tienen una relación. Esto es, digamos, una trampa estratégica. Lea se enderezó, luciendo repentinamente sospechosa. ¿Y yo? ¿Qué gano vendiendo mi dignidad? 200.000 euros, dijo con calma. Pagados en 2 años. Con la condición de que permanezca casada, participe en algunos actos públicos y guarde silencio. Una risa seca brotó de los labios de Lea. En resumen, me estás ofreciendo prostitución. Legalmente.
Un contrato, un papel que desempeñar, apariencias que mantener. Y un hombre que ni siquiera conozco. Te sugiero que salva tu vida, respondió Laverne, esta vez con una voz más áspera. Se inclinó hacia adelante y añadió casi en voz baja. Y tal vez el suyo también. Lea sintió un escalofrío. Había algo más tras este contrato. Algo tácito. Pero la imagen de su madre, jadeando en su cama de hospital, la imagen del aviso de convulsión pegado en su puerta la semana pasada, todo eso eclipsó la razón. Nunca había pensado en vender su nombre. Y sin embargo, esa mañana, a las 6:17, la cosa más irracional que alguien le había sugerido le pareció extrañamente lógica. La boda se celebró en una notaría, impersonal y silenciosa, en algún lugar de un edificio administrativo del Distrito 8. Las paredes eran blancas, desprovistas de alma, iluminadas por una luz dura e implacable. Sin flores. Sin música. Sin familiares. Sin intercambio de anillos. Solo 2 firmas al pie de un certificado de matrimonio cuidadosamente redactado por un asistente del bufete del court. Adrián llegó puntual, vestido con un traje gris oscuro a medida, con rasgos tan serios como su voz. Lea llevaba un vestido sencillo, elegante pero incómodo. Le temblaban ligeramente las manos al tomar el bolígrafo. Un fotógrafo profesional, pagado por hora, los guió con precisión quirúrgica. Mírate, un poco más de cerca, ahí. Lie, inclina un poco la cabeza. Adrián, sonríe, no demasiado. Perfecto. Representaron su escena. 2 desconocidos unidos en una farsa legal. Una ilusión hábil, orquestada para resistir el escrutinio de las autoridades, los medios de comunicación y el azar. Cuando terminó, se dieron la mano. Sin besos. Sin palabras dulces. Solo un intercambio silencioso de miradas que decían, acabamos de firmar un pacto, no una promesa. En los días siguientes, Lea entró en un mundo que hasta entonces no conocía, el de los ricos, los poderosos y las ilusiones bien controladas. Fue entrenada brevemente por una colega del despacho del court, una mujer de sonrisa gélida y dicción perfecta. Estos son los platos que le gustan, risotto de trufa, cordero confitado, sin cilantro. Es alérgico a los frutos secos. Aquí están sus recuerdos compartidos, se conocieron en un avión entre París y Dubái. Fue amor a primera vista. Una relación discreta. Un matrimonio repentino. Aquí tienes algunas frases para usar, mi marido está muy comprometido con el medio ambiente. Adrián trabaja demasiado, pero tiene un gran corazón. Aquí está el reloj que te regaló para tu compromiso. Aquí están los aretes para las noches formales. Todo estaba calculado. Milímetro a mil. Lea se sentía como una forastera, como una actriz a la que le habían dado un papel sin ensayar. Pero actuó. Porque no tenía otra opción. Porque había que pagar los gastos médicos. Porque quería que su madre viviera. Con el paso de las semanas, acompañaba a Adrián a eventos sociales, cócteles privados, inauguraciones, lujosas reuniones filantrópicas. Intercambiaban algunas palabras en cada ocasión. Siempre educados. Siempre sin compromisos. Pero poco a poco, Lie percibió grietas en la fachada de Adrián. Se reía demasiado fuerte cuando un reportero hablaba de felicidad conyugal. Le apretaba la mano con más fuerza de la cuenta cuando una cámara los enfocaba. Y a veces, cuando estaban solos en el coche, ella captaba destellos en sus ojos, una soledad violenta, un vacío casi tangible. Una noche, en una mansión del siglo XVI, mientras posaban frente a una pared de logotipos, Adrián murmuró: «Este papel te conviene más a ti que a mí». Lea no respondió. Pero sintió que algo cambiaba. La gala benéfica organizada por la Fundación del Court se suponía que sería la cumbre de las reuniones sociales. Una velada benéfica en un palacio parisino, con camareros con guantes blancos, champán a raudales y un violinista solista en el centro del salón. Lea llevaba un suntuoso vestido de terciopelo burdeos que parecía hecho a su medida, aunque no le pertenecía. Estaba maquillada, peinada y con el rostro pulido. Estaba magnífica. Y lo sabía. Pero por dentro, seguía siendo una enfermera cansada, fuera de lugar en un set de rodaje. Adrián, por otro lado, parecía tenso.
Su mirada no dejaba de recorrer la habitación. Sonreía mecánicamente, pero seguía con la mandíbula apretada. Lea interpretó su papel a la perfección. Sonrió a los invitados, asintió a los discursos y alzó su copa de champán con una elegancia recién descubierta. Cada gesto estaba calibrado y practicado. Pero bajo la superficie, algo retumbaba. Entonces, de repente, se desató el caos. Un ruido seco, una detonación, como un látigo en el aire. El silencio cayó, congelado, irreal. Lea sintió un aliento caliente pasar cerca de su oído. Una bala. Y un momento después Adrián se desplomó a sus pies, un agujero rojo a la altura del pecho. Se oyeron gritos. Los camareros dejaron caer las bandejas. Los comensales entraron en pánico. Pero Lie no se movió. Se arrodilló. Sin pensarlo. Sus manos volvieron de inmediato a sus gestos habituales. Los gestos repetidos 1000 veces en los pasillos del hospital. «Pide ayuda», gritó. «Una bala en el pecho. Hay que presionar». Colocó las manos sobre la herida, sintiendo la sangre caliente fluir entre sus dedos. Buscó el pulso. Era débil. Demasiado débil. Ella le quitó la chaqueta a Adrián, le abrió la camisa y comenzó a practicarle RCP. «Quédate conmigo», susurró. «Adrián, ¿me oyes? Quédate conmigo, maldita sea». A su alrededor, el mundo parecía alejarse. Ya no había galas. Ya no había vestidos. Ya no había mentiras. Solo estaba ese cuerpo, ese corazón que se entregaba, y ella, arrodillada bajo el foco de atención. Y por primera vez, Lea sintió un miedo desconocido, el de perderlo. No porque fuera rico. No porque fuera su marido ficticio. Pero justo cuando ella se había dado cuenta él se había vuelto real. En el hospital privado donde Adrián había ingresado de urgencias, la habitación parecía atemporal. Una burbuja fría y blanca, donde cada pitido de la máquina nos recordaba que la vida pendía de un hilo. Lea nunca se apartó de su cama. No sabía por qué. Ya no era su papel. No estaba en el contrato. No había ninguna cláusula de apego. Ninguna línea sobre el miedo. Pero ella estaba allí. Cuando por fin abrió los ojos, sus párpados revoloteando como los de un pájaro herido, susurró. Tú me salvaste la vida. Ella no respondió. Tenía la garganta demasiado apretada. Sentía su mano temblando en la suya, y odiaba ese temblor. Lo que revelaba. Lo que no esperaba. Una enfermera de renombre. Una mujer fuerte. Una superviviente. Y aún así, había tenido miedo. Muchísimo miedo. No es sangre. No es la bala. Es perderlo. La prensa se apoderó de la historia como si fuera un cuento de hadas moderno. Una enfermera heroica salva a su marido multimillonario. El amor más fuerte que las balas. Lea Morel, la nueva figura del coraje femenino. Cámaras, focos, entrevistas. Le atribuyeron cualidades que no reconocía en sí misma. Su silencio fue idealizado. Su serenidad, celebrada. Se convirtió en un símbolo, en un rostro. Pero todo esto era solo superficial. Auto en las sombras, algo había cambiado. Y no pasó solo en los medios. Adrián había cambiado. Ya no hablaba de contratos. Ni de protocolos. La miró de otra manera. Como si algo se hubiera derrumbado en su interior. O se hubiera revelado. No eres solo un contrato, Lea, le dijo una noche, con los ojos todavía marcados por el cansancio y la voz baja. Ella permaneció inmóvil. Estas palabras la desarmaron. Porque en el fondo, ya no sabía qué era. ¿Una enfermera destrozada por la vida? ¿Una esposa falsa? ¿Una mujer atrapada entre el deber, el miedo, y un amor incipiente al que no quería nombrar? Le preparó café. Estaba interesado en su día. Le agradeció su presencia. Y en sus torpes gestos, percibió a un hombre que volvía a sentir. A disculparse por no haber sabido vivir de otra forma que no fuera el control. Pero la ternura no fue suficiente para apagar las sombras.
La investigación policial sugirió que se trató de un intento de asesinato selectivo. No fue un error. Alguien quería que Adrián muriera. Y ahora Lee estaba atada a él, por más de un nombre en un registro. Así que empezó a buscar. Buscó en los archivos de las empresas del CORD, rastreó los movimientos de existencias y detectó ventas sospechosas. Descubrió un mundo de celos enterrados, de sucesiones controvertidas, de hermanos enemigos y aliados interesados. Visitó bufetes de abogados en secreto, entrevistó a ex empleados y localizó a un primo que había quedado fuera de la herencia. Un hombre discreto, ambicioso y peligrosamente silencioso. Y en esta búsqueda, se encontró con algo mucho más peligroso que las deudas médicas de su madre: poder, dinero, manipulación. Fuerzas que podían silenciar a cualquiera. O borrarlo. Pero ella no se doblega. Porque Adrián tuvo un roce con la muerte. Y porque al luchar por él, ella también descubrió sus propias heridas. Cuando Adrián se sintió mejor, la invitó a pasear con él por el Sena. Aún tenía una férula y cojeaba un poco. Pero en sus ojos había una luz que Lea no había visto antes. ¿Quieres que esta boda se haga realidad?, preguntó en voz baja. No quiero que esto sea más una mentira, respondió simplemente. Ella se quedó congelada. Podría haber dicho que no. Recuperar su vida. Regresar al hospital, a sus turnos de noche, al anonimato. Podría haber mantenido las distancias. Proteger lo que quedaba de su corazón. Pero ella no solo lo había salvado. Él también la había salvado. Vacío. Agotamiento. Esa sensación de existir solo para cuidar a los demás. La había mirado como nadie la había mirado antes. Como una mujer. Una igual. Una fuerza. Un año después, en una pequeña capilla al borde del océano Atlántico, barridos por el viento salado, dijeron sí. Sin periodistas. Sin puestas en escena. Solo unos pocos amigos, un sencillo oficiante y sus manos unidas bajo un cielo pastel. No hubo más contratos. No más mentiras. Solo dos seres rotos, maltratados por la vida, que habían elegido creer el uno en el otro. Cuando Lie dijo que sí, su voz tembló. No de miedo. Sino de verdad. Y esta vez, mientras lo besaba, supo que no era ella quien estaba salvando a alguien. Estaban huyendo juntos.